Muy buen día tenga cada uno de ustedes. En este momento les voy a presentar un podcast que trata acerca de los paradigmas de investigación. Primero me voy a presentar como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades. Actualmente curso la maestría en docencia universitaria en el segundo semestre. Y en el curso de Seminario de Paradigmas de la Investigación, que está a cargo de la doctora Maribel Valenzuela, tenemos a bien presentarles el informe de lectura que trata de los paradigmas de la investigación. Así que comencemos. Paradigmas de la investigación. Aquí planteamos los objetivos principales que trata de definir los cuatro paradigmas de investigación científica y su aplicación en ámbitos académicos. También identificar las características de cada paradigma de la investigación científica, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que estos tienen. También describir la aplicación de cada paradigma de la investigación científica, tomando en cuenta los enfoques epistemológicos, entre otros. Una breve introducción nos da a entender que la investigación científica es un proceso dinámico y complejo que busca entender, explicar y avanzar en el conocimiento de diferentes fenómenos y aspectos de la realidad. Para lograr este propósito, los investigadores han desarrollado diferentes enfoques, perspectivas particulares conocidos como paradigmas de la investigación científica. Estos paradigmas presentan marcos teóricos, metodológicos, que guían la manera en que se plantean las preguntas, que se recolectan y se analizan con diferentes datos y se construyen con diferentes conclusiones. Iniciando con el primer paradigma es el positivismo. Según Hernández, Fernández y Baptista, en el año 2010 es Augusto Comte quien inicia el positivismo desde el año 1849, cuando publica su discurso sobre el espíritu positivo, lo cual genera el gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. También Ricoy en el año 2006 cita que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico tecnológico. Por lo tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Ahora bien, un ejemplo de este paradigma es una investigación que hacen los compañeros psicólogos con un grupo de personas, eh, directamente enfocando el estado de ánimo que tienen las personas, un grupo de personas bajo la luz solar. En este caso, ellos pueden hacer diferentes investigaciones con un grupo de personas tomando en cuenta el número de participantes. Ya de eso depende el resultado que ellos quieran obtener, teniendo en cuenta los aspectos que van a investigar. Ahora bien, las características del paradigma del positivismo está que es cuantitativo, es racional, se basa en lo observable, en lo manipulable y verificable. También solo tienen validez los conocimientos que existen ante la experiencia. Ahora bien, ¿cómo se aplica el positivismo? El positivismo se aplica en una perspectiva que da a ver que son válidos los métodos experimentales en los cuales se manipulen de forma intencional las variables independientes en diversos niveles de experimentación. Ahora bien, las ventajas y desventajas de su aplicación. Como ventajas tiene rigor científico, predicción y control, estandarización y objetividad. Ahora, en las desventajas, se entiende que comprende el reduccionismo, ignorar el contexto, falta de comprensión profunda, posible sesgo, limitaciones éticas, entre otros. Ahora bien, el enfoque metodológico. El enfoque metodológico de este paradigma
Se puede dar a ver, según Ricoy, en el año 2006, cita que indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico analítico, racionalista, sistémico, gerencial y científico, científico tecnológico. Muy bien, seguimos con el siguiente paradigma, el paradigma que se enumera como dos, el pospositivismo. Aquí nos cita Flores en el año 2004 que afirma que el pospositivismo es una versión modificada del paradigma positivista. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el paradigma positivista, con el primer paradigma que les expliqué? En este caso, el pospositivismo se centra en la realidad que existe, pero no puede ser completamente aprendida. En cambio, con el positivismo sí se daba a entender que sí podía ser comprendida completamente toda la realidad. Ahora bien, vamos a ver las características. Las características del pospositivismo nos da a entender que la realidad puede ser conocida de forma imperfecta. También el investigador puede formar parte del fenómeno de interés. El objeto de estudios influencia al investigador y viceversa, también puede tergiversarlo. La teoría de la hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma. Ujú. El investigador debe estar consistente de que sus valores o tendencias pueden influir en su investigación. Se puede realizar investigación de laboratorio o diseño cuasi experimental. Siempre existirá un nivel de error en las mediaciones del fenómeno que se realicen y los hallazgos deben estar comprobados con fundamentos teóricos que los respalden. Ahora bien, ¿cómo se aplica el postpositivismo? Mediante la falsificación, la falseación de las hipótesis o una experimentación modificada en donde se consideran los métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos, como el análisis de contenido, que puede poseer elementos cuantitativos, o la teoría fundamentada de subtipo sistémica. En este paradigma encontramos las siguientes ventajas. Como número uno está el reconocimiento de la complejidad. Número dos, importancia de la teoría. Número tres, contextualización y subjetividad. Número cuatro, métodos mixtos. Número cinco, reflexividad. Número seis, flexibilidad metodológica. Y número siete, aplicabilidad en áreas complejas. Asimismo, encontramos las desventajas. La primera desventaja es limitaciones en la objetividad. La segunda, restricciones en la comprensión profunda. La tercera, exclusión de perspectivas cualitativas. La cuarta, sesgo hacia la objetividad. La sexta, simplificación de la realidad. La séptima, falta de consideración de la perspectiva del sujeto. El enfoque metodológico que tiene el paradigma postpositivista es que combina métodos cuantitativos y cualitativos. También recae la diferencia que hay con el positivismo, de que el positivismo solo toma en cuenta los métodos cuantitativos. Ahora bien, vamos con el tercer paradigma, que es el paradigma de la teoría crítica. Y esta nos da a ver una corriente de pensamiento dentro de la investigación social que se enfoca en analizar y cuestionar las estructuras de poder, la desigualdad y las dinámicas sociales desde una perspectiva crítica y reflexiva. La teoría crítica se originó en la escuela de Frankfurt y ha influido en muchas disciplinas, incluyendo la sociología, la filosofía y estudios culturales en general. También vamos a citar un ejemplo de esta, de esta teoría. Ahorita voy a citarles un ejemplo que redacté con mis propias palabras. En el ejemplo del paradigma de la investigación crítica,
Podemos imaginar que se está investigando la desigualdad de género en empleos, en general, en empleos en diferentes ámbitos, en donde podemos entender que hay cierta crítica en que a los hombres se les paga más que a las mujeres. Por el tema de equidad de género, no se emplea bien en la vida cotidiana, según diferentes autores. Entonces aquí este enfoque em, puede darnos a ver que el paradigma de la teoría crítica tiene la posibilidad de tener diferentes conclusiones que pueden ser investigadas, como se implementan las relaciones de las personas entre la sociedad, también los roles, los tipos de salarios, evaluando diferentes estándares y otros aspectos que deben de ser explorados para poder tener cierto conocimiento y poder tener la teoría crítica. Muy bien, aquí podemos ver las características, el enfoque en la crítica, el compromiso político, la interdisciplinariedad, enfoque en la emancipación, análisis de la ideología, también investigación participativa, la perspectiva histórica y contextualización y conexión entre teoría y acción. Ahora bien, vamos a ver las ventajas. Las ventajas que nos citan aquí derivado de las lecturas, podemos entender que el análisis crítico, conciencia social, perspectiva histórica y contextual. También hay un enfoque en la emancipación, la interdisciplinariedad, que se dan a ver como ventajas. Ahora vamos a ver las desventajas. Mm, Las desventajas que podemos encontrar son las siguientes: subjetividad, falta de generalización, complejidad y profundidad, conflictividad, dificultad en la medición, falta de neutralidad, limitaciones metodológicas y resistencia académica. Ahora bien, el enfoque metodológico del paradigma de la teoría crítica es la investigación-acción. También me permito citar las suposiciones subyacentes. Entre ellas está la realidad, como, como puede ser influenciada por factores sociales, culturales y políticos, y la investigación debe involucrar a los sujetos de estudio. También nos da a ver una perspectiva epistemológica que indica que reconoce que la realidad es una construcción social y el conocimiento es subjetivo. Ahora bien, vamos con el último paradigma que nos corresponde informar. En este caso es el paradigma del constructivismo. Este paradigma marca su aparecimiento en la búsqueda de contrastar las disciplinas neutrales, naturales o exactas con las de tipo social, siendo las ciencias cuestionadas, posibilitadas de almacenar el conocimiento y aplicar métodos investigativos, experimentales. En contraste, el emergente constructivismo maneja la propuesta de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. Un ejemplo del paradigma constructivismo, de la aplicación del paradigma del constructivismo, es cuando los que se dedican a investigar empleando este paradigma, por ejemplo, con estudiantes de las matemáticas en diferentes grados. Por ejemplo, en el grado de primero básico, un investigador puede tomar en cuenta algún grupo que estudie el curso de matemáticas, en donde se dé a ver diferentes enfoques de investigación, tomando en cuenta de qué forma aprenden los estudiantes las matemáticas, de qué forma ellos pueden comprender de mejor manera las matemáticas
y también cuáles son las falencias que tienen al aprender matemáticas, tomando en cuenta cómo son los conocimientos que ellos construyen y también cuáles son los medios que utilizan para facilitar la construcción de ciertos conocimientos relativos a las matemáticas. Las características de este paradigma es la construcción del conocimiento, construcción social, aprendizaje activo, la contextualización, construcción individual, aprendizaje significativo, metacogni- la metacognición, también está interdisciplinario y la evaluación formativa. Ahora bien, vamos a ver las desventajas. Las desventajas de este paradigma nos da a entender que la participación debe ser activa. También relevancia personal. También hay aprendizaje significativo. Los pensamientos deben de ser críticos. El aprendizaje es colaborativo. También nos indica que involucra mucho la flexibilidad. También el desarrollo es autónomo. La motivación es intrínseca y la transferencia de conocimiento. Respecto a las desventajas que presenta el paradigma del constructivismo, podemos ejemplificar aquí la subjetividad, la falta de estructura, la dificultad para evaluar, también el tiempo y recursos, el sesgo del investigador, la falta de generalización, la complejidad en la recolección de datos. El enfoque que plantea este paradigma es la investigación cualitativa. También me permito citar las suposiciones subyacentes que se refieren a la realidad como una construcción mental y subjetiva. Al igual que la perspectiva epistemológica, la naturaleza es interpretativa y subjetiva del conocimiento. Muchas gracias por la atención. Podemos eh, encontrar este material plasmado en los comentarios del link que van a estar acá en la plataforma de YouTube. Feliz día a todos.